Ya, empezamos. Entonces, buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver una introducción a la química orgánica. Y bueno, para ello empezamos partiendo de la definición de la química, ¿no? Porque sabemos que la química orgánica es una rama de la química en general, ¿no? Como ustedes, en sí la mayoría ya han llevado lo que es el tema de química general en el anterior semestre, les pregunto, les hago una cuestión. A las casi 15, más de 15 personas que hay en la sala. ¿Qué es la química en sí? ¿Qué es la química? Les pregunto. ¿Alguien por participación? Diga una definición breve de qué es la química. Bien. La química en sí es una ciencia que estudia a la materia, los compuestos y las sustancias. Más que todo abarca en el estudio de sus propiedades, ¿no? Y las reacciones y los cambios que hay en ellas, sin alterar más que todo lo que es su composición, ¿no? Los átomos de las que comprende. En sí, ahora nos vamos al concepto de la química orgánica. La química orgánica, más conocida como la ciencia del carbono, porque justamente estudia en su gran mayoría este átomo, el carbono, ¿ya? En esta materia vamos a ver que casi todas, bueno, todas las sustancias conforman esta molécula, que es el carbono. Entonces, la química estudia todas las sustancias formadas por átomos de carbono y en especial sustancias formadas por uniones carbono-carbono, el enlace carbono-carbono y también enlace carbono-hidrógeno, que no se ve aquí, pero también es otro enlace. ¿Cuáles son las fuentes principales para obtener compuestos orgánicos, no? Pueden ser estos, el petróleo, que es una fuente principal de la obtención de del primer tema que están avanzando ustedes con la doctora, que sería el cano, ¿no? Aquí dice, el petróleo es una mezcla compleja, formada por alcano y alcano cíclico. Del petróleo se puede sacar muchos derivados, como ser la gasolina, el queroseno, el diésel, el asfalto, entre otros. Después también está el gas natural. El gas natural contiene grandes cantidades de metano. El metano es un hidrocarburo, pertenece a los alcanos y fluye a través de tuberías y se usa principalmente el gas natural como combustible. Y el carbón. El carbón anteriormente, hace un siglo atrás, se utilizaba en la gran mayoría como combustible, ¿no? Ahora se concibe como un combustible sólido de origen vegetal y se formó en el periodo carbonífero y se utiliza preferentemente como un combustible, ¿no? Bueno, eso hace un siglo atrás, como les había mencionado. Ahora, en la química hay dos ramas principales que son los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Aquí vemos una pequeña tabla que hace una pequeña comparación de estos compuestos, ¿no? En los compuestos inorgánicos, perdón, generalmente son iónicos, ¿ya? Y en los compuestos orgánicos tienen enlaces generalmente covalentes. Eso lo vamos a ver, esto de iónicos y covalentes, lo vamos a ver la siguiente clase en la universidad, hablando más del tema de uniones, enlaces y formación de compuestos a través de, de reacciones, ¿ya? Después están los puntos de fusión. En la parte de los inorgánicos tienen puntos de fusión muy altos. Y los compuestos orgánicos, pues su punto de fusión es relativamente bajo, menor a 250 grados Celsius, ¿no? El punto de fusión, a ver, ya sé que no hemos pasado un laboratorio conmigo, pero ya la siguiente semana vamos a empezar. El punto de fusión, en este caso aquí vemos un pequeño receso de lo que es esto. El punto de fusión supone la temperatura en la cual se produce el paso de una sustancia del estado sólido al líquido, ¿ya? Ese es el punto de fusión. Bien, entonces, el punto de ebullición también está presente. En los inorgánicos es muy alto, de igual manera, y en los orgánicos el punto de ebullición es bajo. ¿Qué es el punto de ebullición? Pues el punto de ebullición es aquella temperatura que mide y es como un indicador de que una sustancia pasa de estado líquido
a estado gaseoso. Tenemos también de que los inorgánicos son una fuente conductora de electricidad. Los orgánicos no conducen la electricidad, esto por sus propiedades más que todo moleculares. Los inorgánicos son solubles en agua, son insolubles en solventes apolares, y los orgánicos son insolubles en agua de igual manera, pero son solubles en solventes apolares. Los inorgánicos generalmente no arden y dan reacciones iónicas simples. ¿A qué se refiere con esto? De que a veces tenemos unas reacciones violentas, ¿ya? Aquí dice, y rápidas. Y en los compuestos orgánicos generalmente sus reacciones son lentas, porque su mecanismo de reacción es compleja en sí. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar ahora sobre los grupos funcionales, que seguramente se los habrán comentado en las clases oficiales. ¿Qué es un grupo funcional? Pues un grupo funcional, como dice aquí el enunciado, se le llama grupo funcional a uno o más agregados de átomos de una molécula que le da al compuesto un comportamiento químico diferente al de los demás. Entre los grupos funcionales están los hidrocarburos, funciones nitrogenadas y oxigenadas, ¿ya? En los hidrocarburos tenemos lo que son los alcanos, los alquenos, alquinos, los cicloalcanos, los aloalcanos, y en este caso nosotros nos encontramos en el primero, los alcanos, ¿ya? Que son moléculas sencillas, son simples, enlaces simples. Los compuestos aromáticos están el benceno, los derivados, monos disustituidos del benceno, los trisustituidos, el naftaleno y sus derivados, el antraceno y sus derivados. Generalmente nos encontramos aquí con compuestos cíclicos. Los compuestos oxigenados, como ser los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los éteres, ácidos carboxílicos y los ésteres. ¿Ya? Son un poquito más complejos de analizar, sobre todo el enlace doble que comparte el carbono y el oxígeno. Vámonos al último, que es los compuestos nitrogenados. Generalmente en esta materia, química orgánica, la base, no se llega generalmente a los compuestos nitrogenados, se ven en las siguientes fases de la química orgánica, donde ven aminas, amidas y compuestos nitrogenados, ¿no? Vamos al siguiente, que vamos a hablar ahora sobre la isomería. Bien, jóvenes, la isomería es, es un concepto muy importante en la química orgánica y es muy profunda, pero se los voy a dar de una manera que se pueda entender, ¿ya? En sí, la isomería, ¿ya? La isomería, por concepto, proviene del griego isos y meros, que significa igual, y meros partes, partes iguales, ¿ya? Y los compuestos isómeros son aquellos compuestos que comparten la misma fórmula molecular, pero en el espacio, ¿ya? O en la tercera dimensión, estas moléculas tienen diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el compuesto N-butano, cadena lineal, ¿ya? Que es el butano, es un compuesto formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, ¿no? Con enlace simple. Esta que está al medio, con marco negro, es la fórmula molecular, ¿no? Nos dice que el butano tiene 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Entonces, en el espacio, el butano puede encontrarse de esta forma o de esta otra forma, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la teoría de isomería? Presentan la misma fórmula molecular. Ok, esta es la fórmula molecular, 4 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, pero distintas fórmulas estructurales, es decir, en el espacio. En el espacio se puede presentar de esta forma, una cadena lineal. ¿Tiene 10 átomos de hidrógeno y 4 de carbono? Sí, 1, 2, 3, 4 para el carbono, 4, 4, 8, 9, 10 para el hidrógeno. Ok, está bien. Esta primera forma pertenece a C4H10. A ver, veamos la otra forma en el espacio. Tiene que tener 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. 1, 2, 3 y 4 para el carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para el hidrógeno. Sí, entonces estamos hablando de un compuesto que tiene
la misma fórmula molecular, pero en este caso se presenta como N-butano y 2-metilpropano. Ambos son isómeros uno del otro, comparten la misma fórmula molecular, pero distinta forma en el espacio. Ahora, para la isomería hay diferentes clases: isomería de cadena, isomería funcional e isomería de posición, ¿ya? Supongan que aquí ya no esté un hidrógeno, en vez de hidrógeno haya un cloro, y aquí igual se presenta una cadena lineal, pero ese cloro se presenta en otra posición, ¿no? A eso se refiere con la última clase de isomería, que es casi la que no se entiende al final, ya la isomería de posición. Bien, entonces la isomería de cadena se debe exclusivamente a la forma del esqueleto carbonado, tanto en compuestos alifáticos y alicíclicos. Isomería funcional. Sus propiedades químicas de estos isómeros son diferentes, por lo que se distinguen a su vez por sus propiedades físicas y químicas en el caso de los alquenos y alquinos. ¿Ya? La isomería se presenta para todos los grupos funcionales, bueno, en su mayoría de los grupos funcionales de los compuestos orgánicos, ya no solamente para los alcanos. Pero cabe resaltar de que la isomería, otra de sus propiedades es que altera justamente las propiedades específicas de los compuestos en gran manera, ¿ya? Una simple variación de la posición puede alterar o bien su punto de ebullición, su punto de fusión, etcétera, ya porque la molécula ya tiene otra forma, ya quizá esa forma sea más difícil o más fácil de romperse sus enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿ya? Bien, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta sobre la isomería o sobre lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Se entendió? Los escucho. Sí, se entendió. ¿Se comprende? Ya. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, me la hacen, sin dudar. Y bueno, no tengan pena de hacerlo tampoco, porque aquí estamos para repasar lo que han visto con la docente. Pasamos entonces. Hay isomería cis y trans, ¿ya? Esta clase de isomería se ve muchísimo en lo que es la química orgánica 2, la química orgánica 2. Y como les digo, la isomería es un concepto que es para entrar a profundidad en gran manera, ¿ya? La isomería cis y trans o geométrica es debido a la rotación restringida en torno a un enlace carbono-carbono. En español, es una isomería generalmente de posición en, en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, en este primer caso, ¿ya? En el primer ejemplo, vemos una isomería, por ejemplo, la primera, que se presenta el hidrógeno, perdón, en el mismo lado de la estructura de la molécula. Y otro caso donde el hidrógeno se presenta en diferente posición de la estructura de la molécula, esta vez en diagonal, y esto se encontraba en la misma línea, si se puede decir, ¿ya? Y para diferenciar, es decir, si solamente cambia la posición, ¿yo cómo voy a nombrar este compuesto? Porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y 1, 2, 5, 8 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Puedo nombrarlo tranquilamente buteno. Y aquí también buteno, ¿no? No hay una forma, me hago la pregunta, ¿no hay una forma de diferenciar esta molécula de esta otra? Bueno, ahí nace la isomería cis y trans, ¿ya? Prácticamente la cis me dice que los compuestos relativos comparten la misma línea, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el hidrógeno se encuentra en el mismo lado de la molécula. Y en la trans se encuentra en forma diagonal, más que todo, ¿ya? Esto en el caso de que estemos hablando de compuestos no cíclicos. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre cis y trans, ¿ya? Se coloca ambos para diferenciar la posición más que todo, en diagonal y esto en la misma línea, porque ambos pueden tener el mismo nombre. Es una forma de diferenciarlos más que todo. Ahora, en los compuestos cíclicos es más que todo para imaginárselo
en la tercera dimensión, en el espacio, ¿ya? En los compuestos cíclicos, debido a su rigidez, también se presenta la isomería geométrica, o también denominada cis y trans. Supongan que esto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya estamos hablando del ciclo hexano, y con ramificaciones que vienen del carbono 1 y del carbono 2, ¿ya? Esta barrita que ven aquí, esta barrita que está con negro, supongan, ustedes imagínenselo, que está saliendo de la pantalla, ¿ya? Supongan que está saliendo de la pantalla. Lo que está con negrito está saliendo de la pantalla. Y este ciclo hexano está en el plano. Lo que está con negrito está saliendo de la pantalla, ¿ya? Y lo que está punteado está atrás de la pantalla. Bien, ahora, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Supongan que es una mesa con las patitas que está saliendo de la pantalla, que le faltan obviamente sus otras 4 patitas, está saliendo de la pantalla, y tienen otra mesa que una pata está saliendo de la pantalla y la otra está atrás de la pantalla, ya se va hacia atrás. Entonces, ambos pueden tener el mismo nombre porque presentan la misma fórmula molecular, ya, pero para diferenciar una de la otra, pues aplicamos cis y trans. Y bueno, como en el anterior caso, cis era para las dos ramificaciones que se encuentran en la misma línea, ¿ya? O en el mismo lado de la molécula. Y trans era cuando teníamos una molécula en un lado, perdón, una ramificación en un lado y la otra en el lado opuesto. Ahí también aplicamos lo que es la isomería cis y trans para diferenciar compuestos, en este caso cíclicos. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, me avisan. Seguimos. Pues aquí presentamos lo que son las clases de fórmula, perdón, no se me sale, las clases de fórmula orgánica. Bien, ¿qué es una fórmula orgánica? Pues una fórmula orgánica en sí es una representación, ya es una representación de la molécula en pequeña escala. Nos indica el número de átomos que compone esta molécula y la cantidad de átomos que tiene también, ¿ya? Ahora, hay fórmulas, como la ven aquí, que se denominan las fórmulas globales. Hay fórmulas desarrolladas que me indican el número de átomos y demás, ¿no? Y la cantidad de ellos que tiene. Las desarrolladas tridimensionales, que ya nos muestra más cómo es una molécula a nivel microscópico, ¿no? Y las fórmulas compactas, que son estas de acá, ¿ya? Bien. Bien, las fórmulas globales son las que indican en forma ligera la cantidad de átomos de un compuesto. Y bueno, son prácticamente obviamente las más abreviadas, ¿no? Y las desarrolladas o planas, pues estas presentan, obviamente, de manera clara las valencias de los elementos y el lugar en que está ubicada cada grupo molecular. Las desarrolladas son prácticamente las que representan en sí la verdadera posición tridimensional en el espacio. Y adherido a esto, que no se encuentra aquí en el enunciado, también me indican el ángulo de enlace, ¿ya? Los ángulos, que eso también lo vamos a estudiar más adelante. Bien. Después están las fórmulas funcionales o también denominadas compactas, ¿ya? O también se denominan semidesarrolladas, y estas fórmulas permiten reconocer de inmediato la función a la que pertenece la sustancia. Bien. Bien. A raíz de esto también hay fórmulas electrónicas o también denominadas las estructuras de Lewis, que me indican el compartimiento de electrones que tiene átomo a átomo, ya el cual la formación de un par de electrones, ya vamos a entender más adelante, que me dan un enlace, en este caso hidrógeno, carbono o carbono-hidrógeno. Bien, muestran las uniones o enlaces de los átomos por medio de los pares de electrones compartidos o covalencias
y los enlaces se realizan por pares de electrones compartidos, como se los había mencionado. Vámonos a las fórmulas espaciales o estereoquímicas, ya está un poquito más desarrolladas en el espacio, y generalmente estas a mayor raíz se utilizan para hacer esquemas, ¿no? Para hacer esquemas y hacer análisis también de ángulos, ¿ya? Y bueno, eso más que todo. Ya se representa mediante esquemas o tetraedros, en este caso si fuera una molécula simple, como ser el metano, ¿no? Por ejemplo. Bien, las líneas de enlace. Ya ustedes cuando vayan a dominar la parte de nomenclatura, la parte de enlace, la parte de reconocimiento de qué compuesto tiene enlace simple, qué compuesto tiene enlace doble, enlace triple. Cuando dominen ya toda esa parte, la parte práctica, ustedes pueden simplificar muchísimo su ejercicio y optimizar lo que es el tiempo y hacer simplemente fórmulas con líneas de enlace, ¿ya? Por ejemplo, esta línea tiene una, dos, tres, ¿ya? Ven tres líneas ahí formando cuatro esquinas. Cada esquina, cada esquina representa un átomo de carbono y claramente esta molécula tiene un enlace simple, ¿ya? Como cada línea, cada punta, perdón, cada esquina representa un enlace de carbono, entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro átomos de carbono con enlace simple hidrógeno-hidrógeno hace pertenencia al compuesto butano. Aquí obviamos un poquito lo que son los enlaces del carbono a hidrógeno, ¿ya? Puesto que asumimos que siempre va a estar ahí y va a estar saturada la molécula. De igual manera, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro líneas, pero hay cinco esquinas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces esto pertenece al pentano. ¿Qué me dice el enunciado? Se usan para representar en forma rápida y abstracta las fórmulas mediante guiones cuyos extremos son los carbonos. Bien. Ahora vámonos al estudio del átomo de carbono. ¿Cómo es el carbono? ¿Qué es el carbono? Bien. El carbono, en primera, es tetravalente, es decir, que para que un carbono esté estable tiene que cumplir sus cuatro enlaces. Tiene que tener sus cuatro enlaces, ¿ya? Y entonces esto hace posible de que tenga una capacidad electrónica de más 4. Generalmente para saturar esta molécula debemos enlazarla a cuatro átomos diferentes, ¿no? Obviamente, como por ejemplo el metano. Tenemos un átomo de carbono enlazado, uno, dos, tres, cuatro. Los cuatro enlaces al hidrógeno. El carbono tiene sus enlaces forman ángulos, ¿ya? El estudio espectroscópico indica que los ángulos que forman son los siguientes, me dice. El ángulo generalmente que forma el carbono hidrógeno para un compuesto de enlace simple es de 109,5. Y en la forma espacial lo pueden ver de esta manera, ¿ya? ¿Qué más, qué más datos hay del carbono? Pues forma enlaces covalentes. El átomo de carbono se enlaza a través de covalencia. Esto me dice que comparte electrones, enlaces covalentes, ¿ya? El carbono también se puede unir entre sí. Ya no solamente se hacen enlaces carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, sino enlaces carbono-carbono también hay. Como lo hemos mencionado al principio, justamente, esta propiedad del carbono-carbono, de estos enlaces, hace que el carbono forme cadenas abiertas y cerradas, compartiendo tres o dos pares de electrones. Así que de acuerdo a su tipo de enlace carbono-carbono que se tiene, por ejemplo, simple, doble o triple, esto brindará esta característica justamente, ¿ya? Aquí vemos el enlace simple, el enlace doble, el enlace triple. Sí, eso. Bien, ahora vámonos a las aplicaciones de la química orgánica. Bien, la química orgánica pues, tiene muchísima relación en el ámbito biológico, ¿no?
como ser en los nutrientes. La química orgánica se relaciona directamente con los alimentos, puesto que se encuentra presente si hacemos estudios de las composiciones químicas de los carbohidratos, las proteínas, que tiene cada base molecular, el denominado conjunto de elementos CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En la parte de fármacos también, en los medicamentos. Hoy en día muchos fármacos pueden elaborarse a partir de plantas, animales y mediante síntesis de compuestos orgánicos, ¿no? Y también se utiliza muchísimo también en la parte de la medicina alternativa, que Bolivia es un gran referente de eso, ¿no? Bien, en la industria petrolera también la vemos muchísimo, muchísima aplicación de la química orgánica, ¿ya? Puesto que a partir de compuestos simples como el petróleo y el carbón, se pueden obtener aceites, lubricantes, gasolina, grasa para maquinaria, parafina y asfalto utilizado en las calles y carreteras. Todo esto gracias a los métodos y estudios que se han hecho en la química orgánica, ¿ya? Como ser, para sacar muchos derivados del petróleo, nosotros utilizamos lo que son la destilación fraccionada. Hacemos manipulación de la presión y a raíz de eso obtenemos muchísimos derivados del petróleo. Incluso sus desperdicios lo podemos aprovechar y usar para muchas cosas. Bien, y son métodos que se ven en laboratorio de la química orgánica. Seguimos. Bien, ya vamos entrando un poco a lo que son la parte de los hidrocarburos, ¿ya? Y obviamente no va a ser de más hablar de la combustión, ¿ya? La combustión es una reacción química que es muy relevante, sobre todo para los estudiantes que ven, bueno, que están en la carrera de ingeniería química. Es muy importante la reacción y entender los conceptos de esto. Bien. A ver, ¿alguna persona, por favor, voluntaria, que me lea este enunciado? ¿Alguien? Yo lo hablo. Sí, puede leerlo, por favor. La combustión es un fenómeno químico en el que se desprende energía en forma de luz y calor. Para producir una combustión se necesita un combustible, un comburante y alcanzar la denominada temperatura de inflamación. Ya, muy bien. Entonces, como dijo su compañero, ¿ya? La combustión, más que todo, es una reacción que desprende lo que es la energía, pero esta energía la desprende en forma de calor y en forma de luz. Mm, Bien. Hacemos análisis del texto que leyó su compañero. Es un fenómeno químico que desprende energía. ¿Qué tipo de energía desprende la combustión? Pues, desprende un tipo de energía que va relacionada con lo que es el proceso exotérmico. ¿Qué es un proceso exotérmico? ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser un proceso exotérmico? Creo que requiere calor. Va por ahí, va por ahí. Que desprende calor. Eso, muy bien. Como dijo su compañera, en sí un proceso exotérmico puede denominarse a la reacción en la cual se desprende calor, se libera energía. ¿Ya? Bien, muy bien. Pero para producir una combustión, ¿qué es lo que se necesita? Tres puntos muy importantes y lo vamos a ver en un triángulo en la siguiente diapositiva. Estos puntos muy importantes que deben ser indispensables, infaltables en este proceso, es el combustible, el comburente y el fuego o la temperatura de inflamación, ¿ya? Que se denominan como factores del proceso. Ahí vemos. Este dibujo aparece en un manual de prevención de incendios, ¿no? Ay, perdón. Como les dije, para que haya combustión, se necesita combustible, oxígeno y calor. ¿Qué pasa si no hay uno de estos tres factores? ¿Se podrá llevar a cabo la combustión?
Pues no. Y esto es lo que la mayoría de las personas bueno, que no saben, no entienden del tema y pues no se imaginan que eh, privando de uno de estos tres factores a un incendio, en un incendio, se puede acabar la llama, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer que una combustión se debe a la unión de un combustible, oxígeno y calor. ¿Ya? Esto los bomberos lo saben muy bien. Y este triángulo que ven se llama el triángulo del fuego. ¿Por qué será? ¿Por qué aparecen estos manuales? Bien, para evitar un incendio o para extinguirlo es necesario eliminar alguno de estos tres factores. Seguimos. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bien. La combustión se utiliza para muchísimas cosas en la vida cotidiana, en la industria. Para la hidráulica, el carbón, la leña, para el petróleo. Sirve como una fuente de energía perdón, para hacer correr los equipos en la industria y demás. ¿Ya? Seguimos. Bien, ahora vamos entrando un poquito a lo que es la reacción y vamos a esquematizar un poquito lo que hemos visto. Tenemos el combustible, tenemos el comburente y tenemos la temperatura de ignición, que se denomina el fuego o la pequeña chispa que se da. El combustible. ¿Qué es el combustible? El combustible es lo que se quema, ¿ya? Generalmente son los hidrocarburos. Bien, es lo que se quema. Están el carbón, los hidrocarburos, como les había dicho, y también está la leña. El comburente. ¿Qué es el comburente? Pues el comburente no es nada más y nada menos que la temperatura perdón, el oxígeno que se encuentra en el aire, ¿ya? Y esto favorece la combustión. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña representación, ¿no? De cómo se utiliza, bueno, cómo funciona un encendedor. Hacemos una chispa debido al roce ahí de la perillita que ven y gracias al oxígeno y al combustible que se encuentra dentro, se produce el fuego. Pero todo esto, si lo hemos esquematizado en forma de reacción, saben que en este lado tenemos los reactivos, tenemos en esta parte el catalizador, que el catalizador es aquella sustancia que ayuda a que la reacción se dé, a que la reacción se haga más rápida o se haga más lenta. Y en esta otra parte, en la igualdad de la ecuación o la reacción, tenemos lo que son los productos, ¿ya? Si se unió este con este, ¿qué me dio? Bien. Obtuvimos energía, que se da en forma de calor, y se representa, bueno, es el fuego, ¿no? Y tenemos el humo, ¿no? Que son sustancias que se desprenden y, bueno, se producen, como ser el óxido de carbono, el agua, entre otros. Bien. Hasta aquí sobre la combustión, la reacción de combustión. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Los escucho. ¿Se entendió? Sí. Sí, ya. Muy bien. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva. Ya está. Bien. Vemos aquí que nos pregunta, ¿se observa la misma reacción? ¿Y se da siempre la misma reacción? ¿Cuál es la diferencia en estas dos imágenes? A ver, obviamente ustedes me van a decir, bueno, el color de la llama, pero ¿esto a qué se debe? Bueno, en la reacción de combustión abarcan dos tipos de formas de esta reacción. Puede ser una reacción completa y otra puede ser una reacción incompleta. ¿Ya? Bien. A esto generalmente se debe. Bien, una reacción completa, bueno, la diferencia entre una combustión completa y una combustión incompleta es que en la combustión completa presentamos exceso de oxígeno, hay humo blanco, no hay residuo y la llama se torna azul, ¿ya?
como lo hemos visto. Entonces, en este caso, de estas dos imágenes, ¿cuál sería la reacción, perdón, la combustión completa? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Los escucho. La de la De la izquierda. 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 Eso, muy bien. ¿Por qué? Es azul. Porque es una comisión completa. Ya, pero ¿qué hace que sea una reacción, una combustión La completa? llama es azul. Ya Tiene quema. exceso de oxígeno. Ya, eso, muy bien, tiene exceso de oxígeno. A raíz de esto, se produce dióxido de carbono y agua, en forma de vapor, claro, ¿no? Bien, en la combustión incompleta, perdón, se presenta poco oxígeno, hay humo negro y deja muchos residuos, este residuo negro que se denomina hollín, ¿ya? Y la llama se torna de forma amarilla. Además, esta reacción incompleta puede ser la que menos favorece al medio ambiente, ¿no? Puesto que produce carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua en forma de gas. ¿Ya? Entonces, la combustión incompleta sería esta de acá. Bien, habiendo quedado claro entonces esa parte de la combustión, seguimos, ¿no? Bien, vamos a ver una representación ahora ya de la forma en cómo va una reacción química. Una ecuación química representa simbólicamente un proceso indicando cada sustancia participante con su símbolo y un subíndice, ¿no? Este subíndice S, G, G. ¿Qué significa esos subíndices? Nos preguntamos. Capaz puede significar, yo qué sé, alguna propiedad. Sí, puede ser eso, ¿ya? Puede ser el estado, bueno, es el estado en el que se encuentra dicha molécula, dicha sustancia, ¿ya? Sólido, gas. Bien, que corresponde a bien, perdón, y un subíndice que corresponde a bueno, acá dice la inicial, a la fase inicial del estado de agregación en que se encuentra. La combustión completa del carbón se representa como, generalmente en esta materia siempre se ven combustiones completas, ¿no? Para no hacerse mucho lío con lo que son los subproductos. A ver, pregunta para el grupo. En una reacción incompleta, ¿cuáles eran los otros subproductos que daba aparte del dióxido de carbono y del agua? Monóxido de carbono y El carbono. carbono y el monóxido de carbono. Eso, muy bien, muy bien. Ahí como dijeron sus compañeros, el carbono y el monóxido de carbono. Además de que deja muchos residuos, ¿no? Residuos negros, ya, y el humo negro. Bien, vamos a ver una reacción del metano. Es un principal componente del gas natural. Generalmente el gas domiciliario que usan es a raíz de esto, ¿no? De esta reacción. Bien, tenemos el metano, que es la fórmula de la sustancia. Combustible, ¿no? El oxígeno, que es la cantidad de sustancia que reacciona o que se produce, comburente, y los productos. Tenemos, en esta parte indica un numerito, en la anterior diapositiva no se los indiqué, pero indica un numerito 212 kilojoules, ya que son unidades que representan a la energía. Ya eso me dice que desprende esa cantidad de energía, en forma de calor ya puede ser. Bien, entonces eso se da en este caso, por ejemplo. Ahí indica la flechita. 890 que hacen referencia a la energía. G es el estado de agregación. ¿Ya? Bien, y como en toda ecuación química se debe igualar. Tenemos un átomo de carbono en este lado de los reactivos. Aquí tenemos un átomo de carbono, ok, igualado. Vamos a los hidrógenos, tenemos 4 átomos de hidrógeno. Bueno, aquí tenemos 2, pero entonces le aumento un 2. 2 por 2, 4. Con 4 átomos de hidrógeno igualado. Vamos al oxígeno. Tenemos aquí 2, pero por 2, 4. Entonces tenemos 2 más 1, 3. Pero 1 por 2, 2.
2 más 2, 4. 2 por 2, 4, igualado. Entonces la reacción está igualada. Un momento. Ya. Bien, ahí en esa parte, hasta aquí hemos mostrado ya cómo puede ser una reacción química. Hemos dado un pantallazo utilizando los conceptos de lo que es la combustión. Bien, vámonos a la siguiente. Ahora vamos a entrar un poquito al tema de lo que son los alcanos. Ya no han entrado a profundidad, pero vamos a dar un pantallazo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Para que ya pasemos al siguiente, a la siguiente presentación. ¿Se comprendió lo que hemos visto hasta ahorita? Sí, se entiende todo, superior. Ya, muy bien. Entonces pasemos a los alcanos. Bien. Los alcanos forman parte de los hidrocarburos saturados. Ya justamente son estos. Los alcanos, como indica aquí el enunciado, son hidrocarburos, es decir, son compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. Y su enlace, no dice aquí, pero su enlace es simple. Es decir, un guión, una barrita solamente presenta. Y la fórmula general de los alcanos es esta. N átomos de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? 2 por N más 2. Esa N es la misma cantidad de átomos de carbono. Entonces, si el carbono fuera 1, 2 por 1, 1, más 2, 4. Estamos hablando del metano, ¿ya? Y para los cicloalcanos, su fórmula es esta. N átomos de carbono y 2 por N átomos de hidrógeno. En esta parte vemos una pequeña tablita que me indica más que todo el número, bueno, los prefijos para utilizar hasta el número 11, ¿no? Para nombrar a los compuestos orgánicos. Para la cantidad de carbono 1, si tenemos un carbono, su prefijo es met, ¿ya? Y para los alcanos sería metano. En los alcanos se utiliza una terminación ano, ¿ya? Es decir, que todos los prefijos van a terminar en ano, ano, ano. Si tenemos 5 carbonos, 5 átomos de carbono, su prefijo va a ser pent. Y si estamos hablando de alcanos, pentano. Aquí tenemos su fórmula semi-desarrollada. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Cuántos tiene que tener de hidrógeno? 5. 5 por 2, 10, más 2, 12. A ver, veamos si tiene 12 hidrógenos. 3 más 2, 5, más 4, 9, más 3, 12. Está correcto. Para 11 átomos de carbono tenemos el prefijo undec. Si estamos hablando de alcanos, un decano tiene que tener 11 átomos de carbono. 11. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? 2 por 11, 22. Más 2, 4. Perdón, 24. Ya ahí ustedes analizan que debe haber 24 átomos de hidrógeno. Ahora, para los cicloalcanos, que creo que la autora lo avanza después de ver todo esto, vamos a ver un pantallazo. Es de la misma manera, pero aquí ya no hay un más 2, es decir, ya no hay 2 átomos de hidrógeno, ¿ya? Ya no hay 2 átomos de hidrógeno, porque el enlace se cierra, y esto hace que se pierda un enlace, bueno, 2 enlaces carbono-hidrógeno. Es prácticamente lo mismo, terminación ano, para los cicloalcanos, y los prefijos cambian. En vez de met, en vez de prop, cabe resaltar que en los cicloalcanos se mencionan a partir de 3 átomos de hidrógeno, ¿ya? Porque 2 átomos de hidrógeno solamente no pueden cerrar la cadena. Bien. Entonces, en los cicloalcanos van a haber a partir de 3 átomos de carbono, perdón. Como este ejemplo, 1, 2, 3. Porque entre ellos se puede cerrar. Ya, a partir de ahí es todo lo mismo, solamente colocan la palabra ciclo como prefijo a la partícula, ¿ya? Si estamos hablando de 5 átomos de carbono, ciclopen, y el compuesto es un cicloalcano, entonces ciclopentano. 5 átomos de carbono, ¿cuántos átomos de hidrógeno debe tener? 5 por 2, 10. Entonces ahí analizan, aquí está, el ciclopentano.
1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tienen que haber de hidrógeno? 10. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 10, ¿no? De esa manera. Seguimos. Ahora, para nombrar a los alcanos, los alquenos, los alquinos, los compuestos oxigenados, el benceno, los ácidos carboxílicos, etcétera, todo tiene su regla. ¿Ya? Todo tiene regla. No puede, y todo tiene una forma de, ¿no? Todo tiene una forma de nombrar. Entonces, esta regla está establecida por la UPAC, y esta regla me dice que la primera me indica que se elige como cadena principal la de mayor longitud. Si dos cadenas tienen la misma longitud, se toma como principal la que tiene más ramificación, ¿ya? Por ejemplo, en este primer caso, ¿cuál va a ser la cadena principal? Nos preguntamos, a ver, ¿será esta la que está lineal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. ¿Será esa? No, porque la regla me dice que la cadena principal debe ser la que tiene mayor longitud y la que tiene más átomos de carbono. A ver, ¿será esta de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa misma es, porque es la que tiene mayor longitud y por ende tiene mayor átomo de carbono. Bien. Esa es la cadena principal. Entonces la primera regla me dice, me habla sobre la longitud de la cadena y que esa debe ser la principal. Ya, en todo caso, eso. Ya. Este otro ejemplo me muestra lo mismo. 1, 2, 3, esta es la cadena más larga, por tanto, esa va a ser mi cadena principal. Bien, ¿cómo se nombra este compuesto? Se nombra primeramente identificando la cadena principal, luego identificando sus ramificaciones. Ya en este caso hay dos ramificaciones que me hacen referencia a lo que es el compuesto metil, ¿ya? Entonces colocan en la posición que se encuentran. Si empezamos a nombrar de aquí o de aquí, da igual, en este caso. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la posición número 3 y en la posición número 6, es decir, en el carbono 3 y en el carbono 6, se encuentra dos ramificaciones, ya que es el metil. Como son de la misma especie, yo coloco el prefijo di, dimetil octano, la cadena principal. Para este otro ejemplo, de la misma manera, identificamos la cadena principal, ya está, tiene 7 átomos de carbono. Identificamos las ramificaciones, 1, 2, ¿ya? 1, 2, ¿ya? Bien. Si nombramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en este caso da igual. Empezamos a nombrar. 1, 2, 3, 4, enumerar, perdón. 1, 3, 4, 7. En la posición número 2 y en la posición número 6 hay un metil. Entonces, como son de la misma especie, son dimetil. Pero en la posición número 3 y en la posición número 5 hay un 1, 2, hay un etil. Entonces, como son de la misma especie, dietil. ¿Y cuál de los dos va primero? ¿Va el metil o va el etil? Nos preguntamos. En el nombre. Pues en el nombre se respeta mucho lo que es el orden alfabético. Entonces nosotros colocamos primero etil, porque E va antes que M, ¿no? No tomamos en cuenta el prefijo di, tri, tetra. Entonces, en la posición número 3,5 está un etil, como está en ambos, dietil. Y en la posición número 2 y en la posición número 6 está metil, como son dos de la misma especie, dimetil heptano. La regla número 2 me indica la numeración. La numeración parte del extremo más cercano a un sustituyente. Si por ambos extremos hay sustituyentes a igual distancia, se tienen en cuenta el resto de sustituyentes del alcano. Bien, entonces ahora, en este caso no teníamos problema con esa regla, puesto que todos los sustituyentes se encontraban en la misma posición, si empezamos a enumerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero en este caso no. ¿Qué pasa si un sustituyente está más centrado, está más a la esquina, más al extremo? ¿Qué pasa? ¿Cuál enumeramos primero? Bien.
¿Y cómo va a ser nuestra numeración? Si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, tenemos esta regla prácticamente nos dice que tenemos que darle la menor posición posible a todos los sustituyentes en conjunto del compuesto. Entonces, ¿qué pasa si numeramos de izquierda a derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Los sustituyentes se encuentran en la posición 2 y en la posición 4. Pero ¿qué pasa si empezamos a enumerar de derecha a izquierda? Los sustituyentes se encontrarían en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se encontrarían en la posición 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 3 y 5, ¿no? 3 y 5. ¿Cuál me conviene? Bueno, la primera, porque me da la menor posición posible a los sustituyentes. Bien, entonces aquí ya me hace referencia a cómo debo enumerar, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Me da una pauta, ¿no? Que lo vamos a ver más a profundidad con ejercicios un poco más complejos en clase. Bien, igual de esta manera, tenemos la cadena principal de 7 átomos de carbono y los sustituyentes, los identificamos, son 1, 2, 3. 3 de la misma especie, trimetil, entonces tenemos que nombrarlo. Pero ¿cómo lo nombro? 2,3,6 trimetil, porque estoy enumerando de izquierda a derecha. ¿Qué pasa si enumero de derecha a izquierda? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En qué posiciones se encontrarían? En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se encontrarían en 2,5,6. Trimetileptano sería así, en número de derecha a izquierda. Pero ¿cuál está bien según la regla número 2? La primera. Porque la primera da la menor posición posible a todos los sustituyentes en conjunto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos visto las dos primeras reglas para nombrar los alcanos. Vamos a la tercera regla, que más que todo me hace referencia a los sustituyentes especiales, ¿no? Que tienen nombres comunes y son importantes de saber. Por ejemplo, en esta parte tienen que saberse más que todo la forma del sustituyente. Esto se denomina como isopropilo, el prefijo iso, ya si hubieran más átomos de carbono, isobutilo, isopentilo, etcétera, pero la terminación de esta forma de la molécula, de la sustancia, perdón, tiene que ser al final que de un carbono salen dos sustituyentes, ¿ya? O en la forma bueno, esta forma, ¿ya? Prácticamente tiene que tener un iso. Y aquí ya puede aumentarse un carbono, aquí otro, aquí otro. Es independiente, ¿no? Pero esta tiene que ser la forma de este sustituyente, iso. Para un terbutilo, del último carbono del sustituyente, tiene que salir 3 ramificaciones que vayan a 3 carbonos. 1, 2, 3. Y ya este enlace va a la cadena principal. Ya entonces, prefijo ter. Del último carbono salen 3 ramificaciones que van a metilos prácticamente. Bien, este otro caso. Bueno, es otro ejemplo del primero, pero ya con más átomos de carbono, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, isobutilo, porque en casi el último carbono salen 2 ramificaciones de metilo. El otro, sec-butilo. Supongan que esta ramificación que les estoy apuntando aquí va a la cadena principal, ¿ya? La ramificación que sale de la cadena principal, el primer carbono debe tener enlazado a un metilo, ya sea un metilo, y de igual manera de este primer carbono debe salir ya la cantidad de carbonos que nos den, ¿no? La ramificación en este caso sería sec-butilo. Si aquí tuviera un carbono más, sec-pentilo, porque tendremos 1, 2, 3, 4, 5, sec-pentilo. Es importante que sepan estos prefijos. Vámonos a la cuarta regla y la última, que nos dice el nombre del alcano comienza especificando los sustituyentes ordenados alfabéticamente y procedidos de sus respectivos localizadores, ya terminando con el nombre de la cadena principal. Prácticamente lo hemos visto en el primer problema les he indicado.
Entonces nos dice que primero tenemos que especificar los sustituyentes. Tenemos que decir antes de eso la posición en la que se encuentran y luego tenemos que ordenar alfabéticamente. ¿Ya? En este caso sería B, E, M. Ya está ordenado alfabéticamente. Bien, y termina obviamente con, como dice acá, con el nombre de la cadena principal. ¿Ya? Metiloctano en este caso. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió la clase hasta aquí? Sí, se entendió, Sí, auxiliar. sí se entendió. Ya, Entendió. bien. Eh, Aparte de esto, ¿han visto algo más con la doctora? Bueno, hasta más o menos por acá, ¿no? Hemos llegado. ¿Estamos bien? Sí, una consulta, auxiliar. Claro. Ella nos dijo que en la clase de pizarra nos Ujú. faltaba que con el auxiliar veamos el punto 13 y 14 de fundamento orgánico. ¿Y cuáles son esos puntos? Ahorita no me recuerdo, no los tengo a mano. Estructura de enlaces y heterolítica. Ah, ya, pero eso lo vamos a ver, eso es base para lo que son reacciones, ¿ya? La siguiente clase les voy a dar más ejercicios de arcanos y vamos a entrar a reacciones. Para saber las reacciones y cómo se dan, es necesario saber bien lo que son los enlaces y las rupturas que tienen, ¿ya? ¿Estamos? Ya está bien, gracias. Bien. Está bien. Ya, bien, jóvenes, entonces esta va a ser la clase de hoy día. La siguiente semana ya vamos a tener la clase presencial, si es que no hay algún problema con la U. Y nos vemos ahí, les voy a estar indicando el aula y el módulo por el chat, por el grupo, ya. Y bueno, tomen nota de las clases, lleven sus preguntas y nos vemos la siguiente semana. Que les vaya bien y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta auxiliar, y gracias. luego. Gracias. Luego. ¿Va a subir las diapositivas al grupo? Sí, lo voy a subir.